¿Qué tal, hermanos? Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándolos por este medio. De verdad que es un verdadero honor poder participar en las cuestiones de la iglesia y me gustaría que pudiéramos iniciar con una oración. Padre Celestial, que estás en el cielo, te pedimos que esta mañana pueda ser de bendición para cada uno de los que nos escuchan, Señor, por este medio. Te pedimos, Señor, porque el predicador y a lo largo de todo este culto se pueda predicar únicamente tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, quisiera iniciar con una lectura bíblica. Los invito a que desde sus hogares puedan acompañarnos abriendo sus Biblias en el Salmo 100, que dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Asimismo, hermanos, es bonito leer y recordar estas promesas y ver lo grande que es nuestro Dios. Los invito a que desde nuestros hogares entonemos el himno Cuán grande es Él, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Salmo 48:1. Cántale, Señor, hermanos.
roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Hermosas alabanzas, hermanos, que acabamos de entonar. Y ahora vamos a pasar a la predicación que está a cargo de nuestro hermano Moisés Pérez Rodríguez, y vamos a orar por él para que el Señor dirija cada una de sus palabras y pueda llegar a quienes nos escuchan. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido estar nuevamente reunidos en nuestros hogares, en familia, Señor, para alabarte, Señor, y bendecir tu nombre. Te queremos pedir esta mañana porque dirijas las palabras de nuestro hermano y que pueda llegar a cada uno de los corazones de nosotros, y que seas tú quien mueva ese sentir y ese ser que anhela conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Hoy es domingo 9 de agosto. Es un hermoso día para reflexionar sobre la palabra de Dios. Doy gracias por este privilegio. El Señor nos tiene aquí todavía en medio de todas las situaciones que vivimos día con día, y espero que el Señor ponga palabras en mi boca para que podamos reflexionar sobre su palabra. Lo invito a que allá en su casa pueda tener su Biblia a su mano y pues me puedan seguir en la lectura en esta mañana. No voy a leer todo el capítulo, ya que vamos a hablar, si usted recordará, en mi última reflexión tratamos sobre el Salmo 103 en los primeros 5 versículos. Usted recordará que estos versículos hablan sobre una charla que tiene el rey David consigo mismo. Se dice a sí mismo: bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos primeros 5 versículos fueron motivo de mi reflexión en la reflexión o el mensaje del domingo 19 de julio. El título o el tema que abordamos, si ustedes también recuerdan, fue sobre los beneficios de Dios. Menciono esto para fin de que
pues sirva como una introducción, ya que pretendo reflexionar sobre este mismo salmo, pero con lo que resta de los versículos, que son del versículo 6 al versículo 22 del Salmo 103. Vemos este monólogo que tiene el rey David y comienza con estas palabras. Palabras que llaman a una seria y profunda reflexión a su propia alma. Una experiencia que no todos logramos tener, puesto que olvidamos exigir, decíamos, de nosotros mismos esa actitud que nace de lo más profundo del ser para entablar una relación íntima con nuestro Dios. Este tema que abordamos, tocamos algunos de los beneficios que Dios nos da, de las bendiciones, y también reflexionamos sobre cómo vemos en los primeros versículos la acción de gracias que hace el rey David. Como primer punto, cuando dice: bendice alma mía Jehová. En el segundo punto abordamos el tema de la memoria que ha de tener el alma para dar gracias, para expresar la gratitud al Creador, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Como segundo punto, y también como tercer punto, abordamos las razones o los beneficios que debemos considerar para dar esas gracias a nuestro Dios. Fueron 3 puntos que reflexionamos y que sin duda alguna fueron de bendición para quienes estuvimos siguiendo de cerca esta lectura. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, independientemente de quién la diga. La palabra de Dios es vida, es verdad. Lo que a mí me toca hacer es comunicarles lo que yo encuentro en mi reflexión, en mi meditación en ella, para fin de que usted también pueda detenerse a pensar, hacer una pausa en su vida y poner a su alma a meditar. Y así llegamos en este día a estos 3 puntos básicos: la acción de gracias, la memoria del alma y los beneficios o las razones para dar gracias a nuestro Dios. Hoy quiero continuar con esto que estuvimos planteando en esta ocasión con el resto de los versículos, porque son ellos los que nos van a destacar algunos puntos importantes que van a completar esto que vimos ese 19 de julio pasado. El Salmo 103 es un salmo muy destacado. Es un salmo que mira hacia un día nuevo. En realidad se proyecta más allá del reino. Se proyecta hacia la eternidad. ¿Cuándo tendrá su pleno cumplimiento aquello que ya había sido dicho que habría de acontecer en un futuro? La nación de Israel en el pasado ha recurrido a este salmo. En el presente, cualquier ciudadano de este país seguramente, si es piadoso, lo seguirá leyendo, y en el futuro, pues como tal, lo seguirá haciendo. Para usted y para mí, para los que somos creyentes, individualmente, en la actualidad, creo que es una fuente de fortaleza y luz cuando nos detenemos a reflexionar en cada versículo de este salmo. Bendice alma mía Jehová, así como lo hizo el rey David. Es un salmo de gratitud y de alabanza a una persona específicamente, a la persona de Cristo. Comienza el salmista hablando consigo mismo y concluye con un todo armónico, un concierto de alabanza universal a nuestro Dios.
En los dos primeros versículos encontramos una advertencia para el presente. Sí, dice la Escritura: no olvides ninguno de sus beneficios. Una advertencia para usted y para mí. Vemos en el versículo 2, que van del versículo versículo 3 al 9, vamos a ver una declaración concerniente a Jehová. En los versículos 10 al 16, una declaración concerniente al hombre. Y como punto 4, vamos a ver en los versículos del 17 al 22, una proclamación hacia el futuro. Leamos versículo 1 y 2 de manera rápida para dar una breve introducción pues a lo que estamos tratando de reflexionar. Nos habla de la advertencia en el presente. Dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Un fuerte llamado a nuestra conciencia, a nuestro yo consciente, ¿sí? A ese espíritu que sabe que existe y que no existe de la nada, porque no puede encontrar una explicación ni inteligente ni racional al hecho de ser y pensar que procede de la nada cuando es lo que es en medio de un universo como el nuestro. Se trata de una advertencia muy personal. Se nos dice 2 veces que tenemos que bendecir y alabar al Señor. Este es un salmo que nos llega a la misma situación en que vivimos y nos revela algo directamente a nuestro propio corazón. En este salmo se nos insta a alabar y dar honra y gloria a nuestro Dios. Sin embargo, cuando uno se aproxima a este salmo, puede reconocer que aunque lo haga lo mejor que puede, frecuentemente no lo logramos hacer. Siempre hay algo que nos estorba. No sé si usted lo ha experimentado. En lo particular, yo creo que son más veces las que lo he experimentado que lo que puedo recordar de ello. Nuestra alma pocas veces se dirige de esta forma hacia nuestro Dios. Pocas veces se dirige a nuestro Dios de la forma en como debe de hacerlo. ¿Qué son las cosas que nos obstruyen? ¿Qué cosas son las que nos estorban para poder acercarnos a nuestro Dios? Habría que reflexionar eso y ponerlos en las manos de nuestro Dios. Entonces deberíamos, por tal motivo, hacer este fuerte llamado, ¿sí?, a nuestra alma, como lo estaba refiriendo, y no perder de vista que aunque hemos sido apartados por el Señor para su honra y su gloria, también es cierto que no dejamos de ser parte de este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre para que nos apartara de toda maldad. Porque Él sabía de los riesgos y los peligros y lo débil que somos, lo vulnerable que somos en este mundo. Usted y yo vivimos experiencias que nos deprimen, que nos angustian, que nos afligen. Y esas son las cosas que el Señor veía en sus discípulos e incluso en los que habían de creer en Él. Este es un peligro constante para todos los que somos parte de la iglesia. Tenemos que tener cuidado y tenemos que evitar precisamente llevar una costumbre que ignora la voluntad de Dios en nuestra vida, caer en rituales o repeticiones que no glorifican a nuestro Dios. Sobre este asunto el Señor advirtió a su pueblo en Isaías 29:13 diciendo: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les había enseñado? No es otra cosa más que una alabanza de labios para afuera.
No existe para nada la sumisión que debería existir hacia la palabra de Dios y sus demandas. Las experiencias que vivimos frecuentemente nos llevan a este punto. Incluso en círculos donde se reconoce la Biblia, como puede serlo nuestra casa, nuestra propia comunidad en la iglesia, con frecuencia nos apartamos de sus normas y no obedecemos. No actuamos en congruencia con nuestra fe. No es fácil decirlo porque usted y yo somos iglesia y usted y yo sabemos que fallamos. Pero también es cierto que dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a quien si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que todos debíamos desear que nuestra alabanza sea pura y que emane efectivamente de lo profundo de nuestro corazón. Dice la misma palabra de Dios que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en usted y en mí. Tenemos que trabajar para lograr que dentro de esta nueva relación íntima con nuestro Dios tengamos esa actitud de nuestra alma de estar reconciliados con nuestro Dios, y sea que nos veamos de frente usted y yo o no, sea que el mundo nos vea o no nos vea, nuestra vida está orientada a servir y a alabar a nuestro Dios, a obedecer a nuestro Dios. Decíamos, hay mucha religiosidad, pero poca fe efectiva. Así es que tengamos cuidado, hermanos, en este tiempo, sobre todo, tengamos cuidado y exijamos de nuestra alma que reactive esa fe verdadera y pongámosla en las manos de nuestro Dios para que esa fe se muestre en nuestro corazón. No tenemos que darle cuenta a nadie sino al Señor, eso es una verdad, pero también es cierto que tenemos un deber para con nuestro prójimo, un deber de amor, un deber de proclamación del Evangelio. Por ello es que digo que debemos desear que nuestro sentir y nuestra actitud siempre esté orientada a servir y alabar a nuestro Dios. El mundo está lleno de religiosidad, de repeticiones, de rutinas, en el hacer o en el intento que realiza el hombre religioso de vincularse con Dios. Pero esto no ha de acontecer ni debe de decirse respecto de cada uno de nosotros. La iglesia del Señor, su esposa, la amada por la cual dio su vida en la cruz, es una iglesia santa, y esa iglesia está materialmente presente en el mundo a través de usted y de mí. Así que no debemos ser una iglesia que de labios honre y que el corazón esté lejos de Dios. Sabemos, quienes hemos creído en el Señor, que nuestra actitud diaria en un mundo que no es nuestro mundo es una actitud de proclamación, es una actitud de victoria, es una actitud de alegría y de certeza, porque sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso el salmista David dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué lo sabía? Tenemos que reconocer que nuestra naturaleza humana por sí misma no puede hacerlo a un nivel completo y total. Cuando intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, comprobamos que no podemos alabar a nuestro Dios como realmente quisiéramos. Esto se logra solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con su ayuda usted y yo podemos adorar verdaderamente a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Así lo decía Jesús a la mujer samaritana. Dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dice: porque de tales adoradores se agrada al Señor que le adoren. ¿Sí? Entonces, y le dice: la hora viene y ahora es.
En ese momento Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, no es ni allá en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ninguna otra parte del mundo, no es en aquella religión o en esta otra. No tiene que ver con formalismos religiosos, no tiene que ver con ritos o con actos que no tienen sentido, que se repiten y no se comprenden. Tiene que ver con una relación íntima entre Dios y usted. Quienes conocemos la palabra de Dios tenemos que no perder de vista esto, para no caer en una religiosidad. Por ello es que es muy distinto ser cristiano y ser religioso. ¿Habemos cristianos religiosos? Sí, los hay muchos. Pero tenemos que procurar no ser uno de ellos. Hay que ser cristianos genuinos, ¿sí?, cuya fe refleje realmente el Espíritu de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios. Entonces, no olvidemos ninguno de sus beneficios, de sus bendiciones. Estas son las cosas que hemos venido reflexionando y por ello es que tenemos que ver la declaración concerniente al Señor después de estar reflexionando sobre este llamado a nuestra alma, como lo dice el rey David. Bendice alma mía a Jehová. ¿Pero por qué? Porque Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Existe desacuerdo en este tema, pero nuestra opinión es que este versículo se refiere a la época del reino. Creemos que se refiere tanto a enfermedades y dolencias físicas como a las espirituales. Dios ha hablado claramente acerca de lo que va a hacer en la época del reino. El profeta Isaías, sus versículos 33, en el capítulo 33, versículo 24 dijo, ¿no dirá el morador, estoy enfermo? Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. No puede haber sanidad en una persona hasta que sus pecados hayan sido perdonados. La enfermedad es resultado del pecado, con frecuencia lo vemos. Y antes de que ocurra la sanidad, el problema del pecado también debe ser arreglado. Muchos de los eventos que pasan en nuestra vida reflejan esta tragedia que genera sufrimiento y llanto para muchas personas. La enfermedad es resultado del pecado y antes de que ocurra la sanidad, decíamos, el problema del pecado debe ser arreglado. Cristo fue entregado por nuestras rebeliones y fue resucitado por nuestra justificación. Para nuestra justificación. Entonces, si nosotros buscamos una sanidad espiritual antes, seguramente puede venir la sanidad física. Pero también es cierto que no necesariamente puede suceder así. Pero sin embargo la palabra de Dios nos insta a que creamos que Cristo fue entregado por nuestras rebeliones y fue resucitado para nuestra justificación. Y no seremos perdonados hasta que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 2:24, que es una cita de Isaías 53:5, leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Y sanados de qué? Sanados de nuestras faltas, de nuestras rebeliones, de nuestro pecado, de lo que está diciendo el salmista en los versículos siguientes. Eso es lo importante. Y encontramos aquí precisamente un gran mensaje que nos ubica en una declaración en la cual el Señor nos está mostrando cómo Él nos ve. Él nos rescata del hoyo. Él nos corona de favores y misericordias. Debemos reconocer el hecho de que muchos de los más destacados siervos de Dios han estado enfermos y no han sido sanados en toda su vida. El apóstol Pablo fue uno de ellos, recordarán ustedes.
el tema del aguijón, ese aguijón en su cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedad sería? Pues no tenemos claramente qué era, pero sin embargo él tuvo que aprender a vivir con ella. Y si alguien podía haber demandado sanidad, pues seguramente uno de ellos podía haber sido él. Pero parece ser que el Señor no fue su voluntad que así fuera. Lo que significa entonces que bien sea que estemos padeciendo o no, lo cierto es que el alma debe estar agradecida con su Creador. Es el que sacia nuestra boca de modo que nos rejuvenece. Él es el que hace justicia, y aquí es donde quiero hacer énfasis. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras. La sociedad entera está ávida de justicia. Está deseosa de que haya ley que realmente aspire a un sentido verdadero de justicia, cosa que en la práctica parece ser que hoy no acontece. La maldad se ha desatado y el hombre está sufriendo de múltiples maneras, pero no está dispuesto a reconocer el pecado que hay en su corazón. Exige justicia ejecutando actos de injusticia. Exige la verdad viviendo en un mundo de mentira, un mundo que ha construido con base a la mentira y el engaño. Está contra la corrupción, pero no quiere renunciar a la incongruencia moral de su existencia, de su vida, de su relación con los demás. Y así podemos seguir mencionando otras cosas. Pero en el Señor no acontece esto. Él sacia de justicia y derecho a todos los que padecen violencia de forma auténtica. Dios hizo conocer a Moisés sus caminos, pero todo lo que vieron los hijos de Israel fueron los milagros. ¿Sí? Ellos no comprendieron esos hechos. Hay muchas personas como ellos en la actualidad que reconocen ciertas verdades, pero no entran en una comprensión del camino de Dios. Y esto es sumamente importante, porque ahí es donde está la tarea de la iglesia, suya y mía. Y yo espero, entre paréntesis, que el próximo domingo que tengamos un culto presencial podamos contar con usted aquí, porque usted es la iglesia, hermano. ¿Sí? No busquemos la iglesia perfecta, porque si no, entonces estamos buscando la perfección que no existe. Solamente esta puede ser real en el Señor. La iglesia, como tal, es la esposa y es la amada de Jesús. Y cuando nosotros fuimos rescatados por su sangre, nos hizo ser su esposa, su amada. Así que entendamos esto: la misericordia y la clemencia de Dios está presente para todo el mundo, y eso es lo que tenemos que comunicar como iglesia. Y que cuando estemos aquí congregados, usted y yo, no perdamos de vista que somos la esposa del Cordero y que necesitamos actuar y estar presentes para solidarizarnos, para alentarnos con estas palabras entre unos y otros, para fortalecer nuestro espíritu con ese compañerismo de amor cristiano que el Señor puso como ejemplo lavando nuestros pies. Tenemos también la declaración sobre el hombre. Además de lo misericordioso y clemente del Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, y que sabemos que esa misericordia y esa paciencia que Él nos ha tenido es el más grande tesoro que puede añorar cualquier hombre o mujer, pero necesita descubrirlo, necesita identificarlo y apropiárselo, porque es un regalo. Sí, y un regalo está para verlo, no está para verlo y dejarlo, sino para tomarlo y hacerlo tuyo. Por gracia sois salvos, ¿sí? Y esto es un don de Dios. Y esta salvación, esta misericordia de Dios se muestra en que aún siendo pecadores, el Señor Jesús murió por nosotros. Entonces, sigue diciendo el Salmo 23, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí se muestra su misericordia. Hermano, si Dios tratara con nosotros según nuestros pecados y según nuestras rebeliones, nuestras maldades, seguramente nadie sería salvo. Consecuentemente, esto es lo que debe conocer cualquiera que no conoce al Señor, que requiere de conocer quién es el Señor, qué nos dice nosotros y qué necesitamos hacer para poder obtener de su misericordia, de su perdón y de esa salvación. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen. El principio de la sabiduría, dice también el salmista, es el temor a Jehová. Ese respeto reverente, ese reconocimiento de quién es Él. Quien no reconoce al Señor está en rebeldía a Él. Dice la Escritura, quien no está conmigo está contra mí. No puede haber tibios, o eres frío o eres caliente. Dice, porque al que es tibio lo vomitará de su boca. Es dura esta declaración, pero sin embargo, ahí está. Y el hombre debe de conocerla. Tenemos que buscar que quienes no conocen a Dios conozcan este mensaje, esta advertencia, de que si no hay arrepentimiento, si no hay conversión y regeneración, no podrán ver el reino de Dios. Pero el reino de Dios es un regalo cuyo costo, decíamos incluso el domingo pasado, es un costo muy alto. ¿Sí? Es un regalo, pero no es gratis, pero no es barata. ¿Sí? Porque fue precio de sangre. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es una gran necesidad la que tenemos los seres humanos de esa misericordia y de tomarla y apropiárnosla, porque el Señor está ahí presente para creyentes y para no creyentes. ¿Sí? A nosotros nos ha dado la oportunidad de tener abogado para con el Padre, a Jesucristo justo, para que podamos acudir a Él cuando estamos faltando a nuestro Dios, cuando hemos fallado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos nuestras maldades. Sigue diciendo el salmista, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros todas las rebeliones. ¿Sí? Imagínense usted, hermano, dice, así como están distantes uno del otro, así nuestras rebeliones las hizo alejar de su presencia. El salmista no habló de la distancia entre el norte y el sur, porque aunque es una gran distancia, cuando uno se dirige desde el este al oeste, la distancia no tiene fin. Cuando uno se dirige hacia el norte, al final se alcanza un punto a partir del cual uno comienza a dirigirse al sur. Pero cuando uno va hacia el oeste, nunca deja de dirigirse hacia el oeste. Y esa es la distancia a la cual Dios ha removido nuestras rebeliones de nosotros. El versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Dios es tan bueno, tan bondadoso, que nos ve como hijos y nos trata como hijos. No para condenarnos, sino para restaurarnos. Y a nosotros no nos parece darnos cuenta de ello. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿sí? Se acuerda de que somos vulnerables. Entendemos que nuestra vida es corta. Quienes ya tenemos más de 50 años, vemos que realmente nuestra existencia es apenas un suspiro. Frente al pasado y al porvenir, nuestra vida es apenas, yo diría, un grano de arena en el tiempo. Y así lo dice la Escritura en este salmo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar
ya no la conocerá más. Qué manera tan poética de decirlo. Nosotros no vamos a estar aquí en la tierra por mucho tiempo. Cuando aparecen señales físicas como el emblanquecimiento del cabello o ciertas enfermedades que van deteriorando el organismo, cuando empezamos a decir que esto antes no me pasaba, entonces es porque ya está aconteciendo un cambio muy marcado en nuestro organismo. Males que lo deterioran, que afectan nuestra calidad de vida. Y esto es lo que está diciendo, o lo que está tratando de decirnos nuestro Dios. La brevedad de nuestra vida, de nuestro tiempo, es muy pequeña y es poco el tiempo que tenemos para enderezar nuestros pasos, para aprovechar lo que nos queda y hacer lo que debemos hacer. Dice la Escritura, siervos inútiles somos porque lo que debemos hacer, eso hacemos. No hay honor y gloria en hacer lo que debemos hacer. Eso es lo que nos corresponde y eso es lo que nos hace ser humanos precisamente. Y por último tenemos lo que se refiere al futuro. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es algo maravilloso el poder mirar hacia el futuro y saber que Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Y en consecuencia, veamos ahora lo que dice el último versículo de este salmo, el versículo 22. Termina diciendo esto: bendice al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice al Señor, vosotras, repito, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Esta proclamación incluye la totalidad de las cosas que conocemos, las que vemos y aún las que no vemos. Será hermoso vivir la experiencia del día en que todas las criaturas, todos sus dominios, toda la creación, todos sus ángeles, todos sus ejércitos, todo cuanto existe, usted y yo podamos decir: bendice, alma mía, Jehová, bendice su santo nombre. Porque ese día está próximo a acontecer, hermano. Bendiga al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino. Que así sea, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermosa predicación, y agradecemos a nuestro hermano Moisés que tuvo a bien compartirnos este mensaje del libro de los Salmos. Fue verdaderamente edificador para cada uno de nosotros, hermanos. Y bueno, vamos a pasar a la sección de los anuncios. Bueno, el único anuncio que tenemos por el día de hoy es invitarles a todos el próximo domingo a tener la celebración de nuestro culto presencial aquí en las instalaciones de la iglesia, y a su vez hacerles énfasis en que será necesario que todos acudan con cubrebocas. Va a ser necesario, y vamos a empezar a implementar las medidas que se requieran para mantener la sana distancia y lo que Gobernación y el Estado y las autoridades pretenden para estos efectos. Bueno, hermanos, recuerde, próximo domingo a las 11 de la mañana en el horario del culto normal. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Gran Señor, te damos gracias por este culto que hemos tenido, Señor, de forma virtual. Te pedimos que haya sido de bendición por cada uno de los espectadores que nos pudieron ver por este medio, Señor. Bendíceles, y te pedimos, Señor, por los enfermos que requieren de tu mano santa, Señor, para que puedan mejorar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.